Agregó en los años 60 la reforma agraria. Cierto es que la reforma agraria dio tierras a los campesinos guasipungueros, cierto es que acabó con el sistema hacienda, cierto es esto. Pero al mismo tiempo, como los guasipungueros, la población campesina, la población indígena, atendida medianamente con la reforma agraria, no tuvo adicionalmente facilidades de crédito, facilidades técnicas. Igual, la reforma agraria provocó una expulsión de trabajadores a las ciudades donde se proletarizaron, se volvieron en trabajadores obreros o simplemente sobrevivían en medio del trabajo como barrenderos, servidumbre doméstica que crecía, etc. Entonces sus posibilidades de vida mejor tampoco fueron favorables. Entre las situaciones más contemporáneas, diríamos que se ha venido acumulando por épocas, no es que ha sido permanente, por épocas se ha venido acumulando un fenómeno doble. De una parte, la acción del Estado en economía. El Estado procura dar trabajo, procura atender a las personas con educación, procura atender a las personas con medicina, con seguridad, y eso ha permitido que se alivien condiciones de vida de buena parte de la población migrante, suburbana y subocupada, de todas maneras. Educación, por ejemplo, se convirtió en un valor para los ecuatorianos. Los ecuatorianos hoy hacen todo sacrificio para mandar a los niños a la escuela, por lo menos. Es un gran valor de los ecuatorianos y el Estado ha venido proveyendo de esos servicios. Pero hay épocas, como nos ocurrió a nosotros más contemporáneamente en los años 80, 90, y como está ocurriendo ahora, en que se procura en cambio disminuir las capacidades estatales, con toda esa cantaleta de que el Estado tiene que ser achicado, de que no tiene que ser muy grande, de que está demasiado poderoso. Entonces resulta que recortan las capacidades del Estado. Pensemos lo que está pasando en la actualidad. Entonces, dicen, el Estado tiene que ser achicado. Sí, lo van achicando, de acuerdo. Y como además están quitando impuestos, bueno, entonces ¿cómo van a financiar la educación, la salud, la salubridad, la seguridad social? ¿Cómo se va a financiar eso? Los empresarios responden, no sé, es problema de ustedes. Los trabajadores, en cambio, exigimos, eso nos pertenece, deben darnos, es un derecho que debemos seguir topando. Entonces ahí está contradicción. De una parte hemos avanzado en mucho con capacidades estatales, y hay momentos como el actual en que se quiere cortar esas capacidades estatales. Entonces en este flujo, ojalá hacia futuro podamos tener un momento igual de reflujo de quienes quieren restar capacidades del Estado para fomentar más bien esas capacidades estatales que pueden atender a la gente. Además hemos avanzado en legislación social. Los trabajadores antes del siglo XX tenían jornadas laborales de 14 horas, de 16 horas, de 18 horas, no había ninguna legislación, tampoco en esa época había la clase subocupada que ahora existe, y por eso la atención en general era sobre los pobres obreros que tienen esas condiciones de vida y de trabajo. Entonces la legislación les fue atendiendo. La jornada de 8 horas, por ejemplo, simplemente en 1916. El contrato individual, el salario mínimo, la sindicalización, el contrato colectivo, el derecho de huelga, se reconocen en el año 1928, en la época de Isidro Ayora. Quedan fijados en la Constitución de 1929 y más tarde en el Código de Trabajo de 1938, que amplía incluso el derecho. Entonces, hemos venido conquistando una legislación y hemos avanzado en esa legislación. Ustedes pueden oír a empresarios que dicen, tenemos un código viejo de 1938. No es cierto. El primer código fue de 1938. Y de ahí las reformas que tiene hasta nuestros días hacen que el actual código no sea el de 1938. Es el código de 1980, no es de 1938. Porque incluso ahí en el código de 1938, si ustedes lo examinaran, a la población campesina siguen tratándole dentro de un esquema más civil que laboral, y hablan del arrimazgo, del peonaje, todo eso, que lo remiten al Código Civil, es decir, ni siquiera toman en cuenta el asunto laboral. Y ese código ya no está vigente. Lo que sí hemos conservado es algunas instituciones de ese código que son formidables para el tiempo contemporáneo también. Por ejemplo, antes de ir a otros, jornada máxima. Ya está conquistada desde 1916.
pasó por la ley de 1928, por la Constitución del 29, por el Código del 38, y después por las constituciones del 45, 46, 67, 79, 98, 2008. Siempre se conservó la jornada de 8 horas. Ahora quieren cambiar, eso es otra cosa, ya lo vamos a ver. Pero la jornada era una conquista. No se puede decir la jornada es vieja. ¿Vieja por dónde? Si es una conquista histórica. Si lo que tenemos que decir es viejo que sigamos trabajando 8 horas. Debemos ahora trabajar 7, 6 y 5, como ya está aconteciendo en algunos países europeos, y en Japón experimentando una jornada de 4 horas para poder hacer duplicidad de jornadas. Bueno, pero ahora, a veces nos envuelven con estas cosas. Y en la actualidad se dice, de parte de las fuerzas sociales más conservadoras y de la élite de las cámaras de la producción, dicen que ellos, fíjense bien el argumento, compañeros y compañeras, dicen que ellos están preocupados de la población no ocupada y subocupada. Es decir, que ellos se van a preocupar, y lo dicen así abiertamente, nos vamos a preocupar de los 5 millones de ecuatorianos que no tienen empleo. Porque ya los que tienen, ya están allí, ya lo tienen allí. Vamos a preocuparnos de estos otros. Entonces dicen, de estos otros, lo cual es cierto, hay que preocuparse de ese sector. Porque los otros tienen trabajo, tienen sus normas, tienen su salario al menos garantizado. Entonces, de estos otros no. Desocupados y subocupados, ¿qué hacer con ellos? Entonces es engañosa su propuesta porque dice, nos vamos a ocupar con ellos. Y para poder ocuparnos de ellos, hay que reconocer que el Código del Trabajo nos impide darles empleo. Listo. Entonces el argumento que están generando es un argumento bárbaro. El Código del Trabajo es el que nos impide dar empleo. Y por tanto tenemos que aflojar al código actual para poder a los otros dar empleo. Si no, no le podemos dar empleo. Y ya vamos a ver las propuestas cabernarias que tienen, ¿no?